Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa. Este es el episodio 4. Acá tengo un invitado de honor hoy. Nos acompaña Luis García. Muchas gracias. Un especialista, amigo de la casa. Y bueno, venimos hoy a conversar un poquito de las oportunidades en España. Bueno, pues hay un tema que a los oyentes seguro que les puede interesar mucho, porque muchos oyentes pues son descendientes de españoles. Su padre, su abuelo, sus descendientes eran españoles o son españoles, y mucha gente no sabe que ahora, a raíz de una ley, la 2022, que se publicó, se llama Ley de Memoria Democrática, sí, que se publicó el 19 de octubre de del 2022, pues ahí pueden tener la oportunidad de hacerse españoles. Además, esta ley ha sido una ley muy esperada por muchos años, porque hubo una ley anterior, que fue la 5 del 2052 del 2007, que era la llamada Ley de Memoria Histórica, pero esa Ley de Memoria Histórica pues aplicó a unos determinados casos y se quedaron una serie de casos importantes, que hablaremos ahora, fuera, ¿no? Y esta Ley de Memoria Democrática pues ha recuperado todos esos casos y ha generado una oportunidad que yo creo que va a ser única. La parte, digamos, la parte buena es que tenemos la oportunidad, muchos de los oyentes y de las personas que lo están viendo, pues van a tener la oportunidad de a lo mejor poder aplicar. La parte, digamos, que no tan positiva es que esto no es infinito. Es decir, esto tiene un plazo de caducidad. Ese plazo de caducidad es el 21 de octubre de este año. Entonces, digamos que hay que apurarse un poquillo. Hay que apurarse un poquillo. Tenéis la oportunidad. Y creo que es una oportunidad única y vamos a hablar un poco de qué es. ¿Qué es la Ley de Memoria Democrática? Bueno, la Ley de Memoria Democrática vino digamos así, a resarcir una necesidad histórica en España. Y esa necesidad histórica vino desde la época de la Guerra Civil. La Ley de Memoria Histórica pues venía un poco a reconocer a todas esas personas que durante la Guerra Civil fallecieron y fueron víctimas de asesinatos, incluso también víctimas por su orientación sexual, por su orientación de carácter político, religioso, etcétera, etcétera. Que bueno, se sabía sabía la situación que se había dado con esas personas, pero no se había hecho nada a cambio. Por ejemplo, había fosas comunes en España de la Guerra Civil, pero nadie había tocado esos cuerpos, etcétera. Esta ley es una ley muy amplia que abarca muchas cosas, pues venía a cubrir todos los aspectos. Pero hay un aspecto específico que es del que nos interesa hoy. Ahora mismo. Es un aspecto específico que es la parte octava, que está relacionado con lo que es la nacionalidad o resarcir que esas personas, esos descendientes que se vieron afectados, pues recuperen o tengan los derechos a adquirir la nacionalidad. Y entonces aquí, y esta es la parte importante, en principio la ley ponía 4 supuestos. Un supuesto que era el de, bueno, si eres descendiente de tu padre, tu madre o tu abuelo o tu abuela eran españoles, pues tú puedes optar a la nacionalidad española.
también hablaba de que si tu padre, tu mamá, tu abuelo, tu abuela tuvieron que salir a raíz de la guerra civil, desde 1936 en este caso, hasta 1952, si mal no me equivoco, perdón, 55, pues podías acogerte a ser exiliado y no tenías que demostrar nada. Si era del 55 al 78, pues sí tendrías que demostrar algún vínculo, que saliste, pues que estabas perseguido, etcétera. Esa era la segunda opción. La tercera opción era que curiosamente la ley española no reconocía o le quitaba la nacionalidad a las mujeres, mamás, abuelas, que se habían casado con extranjeros. Hasta 1978 pues perdían la nacionalidad española, Qué curioso es. curiosamente, y después había quedado que estos aspectos no se recogieron en la ley del 2007 de memoria histórica, y aparte de eso, también en la ley de memoria histórica del 2007 no se recogía los mayores de edad de las personas que aplicaban para la nacionalidad española también pudieran tener la nacionalidad española, solo los menores. Los menores. Entonces, esta ley vino a resolver... A limpiar, como recoger todo. A resolver todas las temáticas. Las lagunas que habían quedado como... Pero curiosamente, esto fue en el planteamiento de la ley, ¿no? Estamos hablando en el 2022, 19 de octubre, pero después el gobierno... Al principio de esa ley, a la hora de aplicarla, pues tenía una serie digamos, era relativamente... estos eran los puntos donde se enmarcaba, pero después, a la hora de la aplicación, el gobierno decidió ser más generoso todavía. No, mira. Más generoso. ¿Haciendo qué? Y la generosidad vino básicamente diciendo, miren, no nos vamos a complicar. Hay estos supuestos... Pero, miren, si ustedes nos demuestran que son nietos, bueno, hijos o hijas, o nietos o nietas de españoles, pues ya está. Pueden optar para la nacionalidad. E incluso, que esto es curioso, pero estos son casos muy específicos. Hay casos incluso en los que los bisnietos podrían obtener la nacionalidad, pero hay unos casos muy específicos que hay que verlo específicamente, habría que verlo específicamente. Esta ley solamente cubre mamá, papá y abuelos. Sí. De los ascendientes hasta el abuelo. Abuelos. Mucha gente, el problema es que esta ley ha generado mucho ruido y ese ruido ha generado pues muchas opiniones, algunas de ellas sin ningún tipo de fundamento, y por ejemplo mucha gente se llama, por ejemplo, preguntando y consultando, diciendo, no, es que yo soy mi bisabuelo, ¿vale? Vale, pero ¿qué sabe de su bisabuelo? No, es que sé que era español, pero nada más. Entonces no aplica, la ley no lo recoge. No lo recoge porque no llega Podría a esa recoger, línea, en algún caso se ha conseguido el que, siendo un bisabuelo, le concediera la nacionalidad, pero por unas condiciones muy específicas. Y bueno, para no extendernos, pues por ejemplo, si por ejemplo es el hijo de ese bisabuelo, pues el abuelo, pues estuvo muy vinculado, pues por ejemplo en una casa española, lo registraron desde chiquito, es decir, hay un rastro de que tenía una vinculación con España. Es un poco un caso más complejo, pero, claro, se podría conseguir, ¿no? Exacto. Y aquí hay un aspecto también que es muy relevante en la ley, que la concesión de la nacionalidad, a las personas le van a conceder la nacionalidad de origen. ¿Y qué es esto de la nacionalidad de origen? Que es otro tema. Pues, bueno, claro. la nacionalidad de origen. Bueno, la nacionalidad de origen es que te van a considerar como si tú hubieras nacido en España. Y hay una diferencia entre la nacionalidad de origen
Y la nacionalidad por naturalización. Igual que en los Estados Unidos. Hay una diferencia. No es lo mismo que tú seas americano porque naciste en el país, exacto, que seas americano como nosotros, por ejemplo, por naturalización. Porque tiene una serie de... Por ejemplo, a la hora de que tú puedas perder la nacionalidad, a la hora de que la puedas recuperar, a la hora, por ejemplo, una cosa muy simple, si tú tienes la nacionalidad de origen, automáticamente tus hijos van a ser españoles. Si no la tienes, no es automáticamente. Vale, después hay otras cosas que te puedes presentar a cargos, es decir, participar en la vida política, etcétera. Es decir, hay unos temas que son muy relevantes y este tema de los hijos es muy relevante. Porque esto, y os lo voy a explicar, lo voy a comentar, porque esto ha generado una oportunidad para esos hijos de personas que aplican, es decir, para los teóricos bisnietos, mira, para que puedan obtener la nacionalidad. ¿Por qué? Porque al tú, y bueno, este caso habría que verlo con cada una de las personas, pero al tú, si por ejemplo tus abuelos eran españoles, y tú, por ejemplo, tienes hijos, y tus hijos quieren ser españoles, ok, ellos, que serían los bisnietos, directamente, como hablamos, en principio no lo podrían hacer. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Pues de una forma, la siguiente forma. Tú aplicas, porque tú eres la nieta, vamos a poner por ejemplo tu caso, ¿no, Natalia? Tú eres la nieta de ese español o española, tú aplicas, pero automáticamente al aplicar, tú, como vas a tener la nacionalidad de origen, vas a poder también obtener la nacionalidad de tus hijos. Y este es un tema muy relevante que mucha gente desconoce. ¿Okay? Mira, la gente, eso está bien interesante para... Tomen nota. A ver, Luis aquí está con nosotros. Él tiene sus oficinas acá en Brickell y está a la orden para cualquier consulta que tú, pues obviamente, dentro de la firma donde tú trabajas, hablan y asesoran a las personas en este punto. Y que es la oportunidad, porque estamos hablando de que como tiene una fecha de caducidad, es importante saber todas estas herramientas que pueden estar a la mano para los latinoamericanos que fueron nietos e hijos de exiliados españoles y que es una ventana que se abre aquí fabulosa en estos momentos de tanto, ¿sabes qué? Que le estamos, es que estoy tumbando el micrófono con mi cabello. En estos momentos de tanto roce y polémica sobre migración, sobre todo. Sí, y hay un punto, y quiero también aclarar unos temas. Hay alguna gente que dice, bueno, esto es un trámite, no debe ser muy complicado, son 4 papeles, 4 cosas y lo aplico. Pues no, señores, eso no es tan sencillo. No sé si lo saben, pero España tiene la burocracia que es heredada a nuestros países de Latinoamérica, pero es decir, lo que dices tú, no, es decir, hay una serie de documentos, sí, hay una serie de marco genérico, pero después cada caso es muy diferente, muy particular. Después, mucha gente se confunde y ha pasado, y pongo ejemplos con, por ejemplo, gente que tiene de origen cubano, que ha presentado una documentación, la documentación que se presenta y sobre todo la documentación que te viene de otros países tiene que venir, digamos, certificada o apostillada. Pero por poner un ejemplo y les pongo un caso, hay países para, digamos así, un documento extranjero para certificar que es un documento oficial, pues hace muchos años había un problema. Porque dice, ¿cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos de forma que sea fácil y genérica, ¿no? Y haciendo el cuento corto, pues crearon una cosa que se llama la Convención de La Haya, claro, donde se, digamos que
la mayor parte de los países la suscribieron y básicamente esa Convención de La Haya pues establece un mecanismo por el cual un documento de otro país se llama apostillado, lo apostillas y le das validez a la firma de la autoridad y presentándolo en otro ordenamiento jurídico ellos entienden que ese es un documento porque viene digamos así como refrendado. Pero hay países como por ejemplo en Cuba donde Cuba no está metido dentro de La Haya. Entonces esto es un problema porque por haber habido mucha gente que no ha entendido bien eso, ha mandado cierta documentación a certificarla por ciertos organismos, pero que no son válidos y que después cuando la presentan se la rechazan. Claro. Y después hay un punto muy importante. Una vez que tú presentas el caso, la ley establece que tienes 30 días, si falta documentación o no está correcta, que tienes 30 días para corregirlo, si no, simplemente el caso desiste. El caso desiste. ¿Y por dónde viene el problema? Pues que la forma de comunicación que tienen los consulados, y específicamente el consulado, es que te mandan un correo electrónico. Entonces, el problema es que, primero, mucha gente no se entera que le llega el correo electrónico, le va el spam, que si la dirección, que no sé. Y, por ejemplo, en la anterior ley de memoria histórica, solo en el consulado, en la circunscripción del consulado de Miami, quedaron aproximadamente cerca de 5.000 casos sin resolver. Wow. Entonces, ese es uno de los temas que este es un tema además muy relevante. ¿Por qué? Porque el hecho de obtener la nacionalidad española no solo le da a la persona y a su familia el acceso pues a vivir, a estar y a permanecer como español en España, que es un país pues que bueno, que entiendo que es muy bonito y atractivo también, lindo, por lo menos para visitarlo, pero es que además le da acceso a la Unión Europea, al territorio Schengen. Yo creo que esa es el mayor de los assets que tiene ser ciudadano español, es que tienes acceso a la Comunidad Europea y te vuelves ciudadano europeo. Pero a veces no es ni siquiera por ti, es por tus hijos, por darles esa oportunidad de que si mañana mi hijo o mi hija pues van y se quieren ir a estudiar a Europa o quieren trabajar, van a hacerlo, no van a tener el problema que aquí lo sabemos todos, de la visa, de lo otro, de aquello, sino que simplemente se van a ir como ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea y van a poder vivir él y su familia. Entonces, este es un aspecto y otro aspecto que también es muy relevante, que parece una tontería. El pasaporte español está aceptado sin visa por 193 países en el mundo. Es el segundo pasaporte en el mundo con más poder. Muchos más países que, por ejemplo, con el pasaporte norteamericano. Claro. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de una serie de aspectos que son muy relevantes. Por eso, frente a estas oportunidades y a un aspecto tan importante, yo creo que merece la pena asesorarse, que merece la pena ir acompañado, que merece la pena, es decir, vamos a decirlo así, y pagar por no cometer errores. Exactamente. Caray, y pagar por no cometer errores. A veces nos gastamos un montón de dinero en cosas que son verdaderas tonterías y en cosas tan importantes como estas, pues pretendemos hacerlas nosotros y después salen mal y bueno, y no nos perjudicamos nosotros, claro, sino que perjudicamos también a nuestros niños, claro, nuestra familia. Esto es bien interesante y gracias, Luis, por traerlo hoy a la mesa. También es importante dejar claro que muchos países aceptan la doble nacionalidad, entonces es un respaldo que tú le puedes hacer a las personas, a tus hijos, como tú dices, pues desde mirar la doble nacionalidad, no importa de qué otra nacionalidad eres, España lo recibe. Ese tipo de cosas son muy, muy valiosas. Lo que decías tú, Natalia, hasta hace unos años España no aceptaba la doble nacionalidad. Hoy no hay ningún problema, en tener la doble nacionalidad, no hay ningún problema. Y un punto relacionado con la parte anterior. También mucha gente se piensa que en el consulado le van a resolver todo. Los consulados resuelven todo. No. Pues no, señoras y señores, los consulados no están para resolver. No son asesores. Ya hecho. Exacto. Los consulados lo que hacen tramitan procesos administrativos.
están preparados para tramitar procesos administrativos. Pero ellos no establecen ningún tipo de asesoría. De hecho, por ejemplo, en el consulado aquí de Miami, no hay un número para llamar. No, toda la comunicación es por correo electrónico. Entonces, les quiero significar esto porque a veces hay mucha frustración por parte de la gente, hay cierta falta de conocimiento, porque claro, el que te den una ley y te pongan ahí 4 cosas, eso con eso no tienes un entendimiento de todo el proceso y de cómo es ese proceso interno, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, pues si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, pues sin ningún problema, pues le ayudamos. Bueno, hay 2 formas. Okay. Hay 2 formas. Una es a través de correo electrónico. info@nextrise globaladvisors.com o llamando al número de teléfono 305-788-4654. Los 2 métodos, pues podemos atender consultas y ayudarles en lo que necesiten, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, Luis, de nuevo por tenerte hoy aquí. Estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación de hablar de esto, que es muy interesante. No dejen de contactar a Luis si este tema les es importante y valioso, porque está muy poquito tiempo que queda de aquí a octubre, y con lo rápido que está pasando ya vamos para el mes. Estamos terminando el mes 2, ya va a empezar el mes 3. Y el tema que retrasa... No, y además, Natalia, 7 meses. El tema que retrasa más, increíblemente, es la obtención de la documentación. Claro, eso es el recopilar esa información. Y el tener claro qué documentación tenemos y recopilarla. Ese es el problema más grande a la hora de consumir el tiempo, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, de verdad, Luis. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, ahora hablamos en otro espacio de las otras cositas que podemos hacer cuando ya estemos en España. ¿Qué va a pasar? Entonces, muchas gracias, Luis. No, gracias a vosotros por invitarme.